Somos el grupo número 6 y hoy vamos a hablar de las taticardias auriculares. El grupo está conformado por Sierra Stephanie, Angarita Adriana, Pérez Sonia y quien les habla, Eliana Martín. Primero que nada vamos a hablar de lo que serían las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas son alteraciones del ritmo cardíaco. La arritmia significa sin ritmo o no ritmo y se deben a alteraciones hemodinámicas o daño estructural del corazón. Su diagnóstico se hace a través del electrocardiograma o otros métodos como sería el Holter o estudios electrofisiológicos. Debemos tener en cuenta que existe una serie de variaciones fisiológicas que llevan a estas alteraciones, como sería el reposo, el sueño, la vigilia, fármacos o actividades cotidianas. Pero debemos tener en cuenta qué es el ritmo cardíaco normal. Hablamos de una frecuencia cardíaca que oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. El nodo sinusal, en las características del electrocardiograma debemos tener en cuenta que las ondas P de origen sinusal son positivas en D1, D2, ADF y va desde V2 a V6. Cada onda P va seguida de un complejo QRS como lo podemos ver en este gráfico y el intervalo PR es constante. Sobre todo debemos tener en cuenta la distancia. PP es igual a la distancia RR. Otra de las características que debemos tener en cuenta sobre el ritmo cardíaco normal es el impulso cardíaco que se propaga a través de las vías de conducciones normales. Esta va desde el nódulo sinoauricular que va a lo que serían las aurículas a través de un impulso, luego al nodo sinoauriculoventricular que a través de ese impulso llega a los ventrículos, llega a la rama del haz de His, luego se bifurca lo que son sus ramas derecha e izquierda hasta llegar a las ramas de Purkinje. Otro punto a considerar es la velocidad de transmisión del impulso cardíaco. Debemos considerar que las aurículas el impulso se transmite a 0,5 metros sobre segundo. Del nódulo auriculoventricular se transmite a 0,05 metros sobre segundo. Del rama de haz de His a su rama derecha y rama izquierda se transmite a 2 metros sobre segundo y a la fibra de Purkinje a 4 metros sobre segundo. Debemos considerar que cualquier alteración de estas 4 significaciones de lo que sería el ritmo cardíaco normal nos lleva a una arritmia cardíaca, pero debemos considerar que no solamente nos lleva a una arritmia cardíaca, debemos tener en cuenta que esto se va a producir no solamente por una patología subyacente, sino que se produce más frecuente en personas sanas. Ahora bien, vamos a definir lo que sería la clasificación de las arritmias cardíacas. La vamos a clasificar según la frecuencia cardíaca y según el origen del ritmo cardíaco. Cuando hablamos según la frecuencia cardíaca vamos a hablar de taquiarritmias o bradiarritmias. Y según el origen del ritmo cardíaco la vamos a clasificar en arritmias sinusales, arritmias auriculares, arritmias nodales de la unión o arritmias ventriculares, o mejor dicho, en arritmias supraventriculares y en arritmias ventriculares, donde las arritmias supraventriculares van a ser las arritmias sinusales, auriculares y nodales de la unión, y arritmias ventriculares, las arritmias propiamente ventriculares. Continuando con lo que sería el tratamiento, vamos a hablar de una parte farmacológica y una parte quirúrgica. Cuando hablamos de lo farmacológico vamos a hablar de los tratamientos antiarrítmicos, pero debemos tener en cuenta el efecto proarrítmico que el fármaco me va a desencadenar en el paciente. Por eso es importante estudiar lo que sería el riesgo-beneficio, es decir, estudiar las contraindicaciones, las alteraciones que el dicho fármaco me va a producir. Y en la parte quirúrgica vamos a hablar de la cirugía a través de una ablación que consiste en la destrucción o cicatrización del tejido cardíaco, donde las conducciones eléctricas van a producir un ritmo anormal y a través de dispositivos de implantación. Mecanismo de las arritmias cardíacas. En la especie humana las arritmias cardíacas son prevalentes a cualquier edad. Son debidas a cardiopatías, bien sea subyacente o a daño de la estructura normal del corazón. Entre los mecanismos de las arritmias cardíacas encontramos lo que son los automatismos anormales,
que son, un ejemplo de ello sería una isquemia o trastornos electrolíticos que dificultan o dañan lo que son las fibras cardíacas y pasan lo que sería en el nivel normal de automatismo. Cuando hablamos de automatismo normal, hablamos de lo que sería la capacidad del músculo cardíaco de poder despolarizarse sin ayuda de una conducción eléctrica externa, simplemente del sistema nervioso. Otro mecanismo serían las actividades eléctricas desencadenadas, que son trastornos de despolarización. Son despolarizaciones anormales. Estas inician con la repolarización o inician con la finalización de la repolarización, dándonos así la torsada de Poinsett, que es una característica propiamente dicha de lo que serían las arritmias ventriculares, donde se observa un QT largo y un QRS corto e irregular. Hablamos también en estas actividades eléctricas desencadenadas de bloqueo de conducción, bien sea fijos, transitorios o intermitentes. Y unas arritmias por reentradas, que son las más frecuentes de las arritmias cardíacas, bien sea supraventriculares o ventriculares, que se van a deber a una vía accesoria. Se va a describir mejor cuando hablemos del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ahora bien, cuando hablamos de lo que sería la clínica de las arritmias cardíacas, debemos tener en cuenta lo que sería la anamnesis y la exploración física. Van a haber una serie de síntomas característicos de las arritmias cardíacas, como sería dificultad respiratoria, síncope, bien sea bradiarritmia o taquiarritmia. Y una de las características de esta sintomatología, bien sea por reentrada nodal, que es la más frecuente de las arritmias cardíacas, va a ser las palpitaciones a nivel yugular, o también llamado el signo de Raynaud. Otras serían las palpitaciones en crisis continuas, rápidas pero irregulares, que indican la presencia de una fibrilación auricular, o palpitaciones en crisis de inicio lento, en relación con situaciones de estrés o de angustia por la que atraviesa el paciente. Debemos tener en cuenta la duración de la crisis. Indica la presencia de una taticardia sinusal. Las arritmias supraventriculares son todas aquellas que se originan por encima de alguna estructura de lo que sería el haz de His. Su característica clínica es por activación ventricular. A diferencia de una arritmia ventricular, es que aquella se origina en estructuras ventriculares. Esta activación se genera de que el complejo QRS en el electrocardiograma representa la misma morfología que un ritmo sinusal. Existen dos situaciones en las que no se cumplen estas reglas. La primera sería cuando existe aberrancia en la conducción debido a la aparición del bloqueo de una rama funcional, o cuando existe una activación de lo que sería el ventrículo a través de una vía accesoria. Esto se explica en lo que sería el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Otra sería lo que sería una taticardia sinusal, que esta lleva a una activación en lo que sería el nodo sinusal. Es donde se representa una alteración mayor a 100 latidos por minuto, llegando hasta alcanzar lo que sería 150 latidos por minuto o más, en lo que sería en hombres y en niños. Y esto es debido a una variación fisiológica. En el diagnóstico pues se hace a través de un electrocardiograma, donde vamos a ver unas ondas P sinusales y un complejo QRS normal. Su etiología raramente es de una causa primaria, pues físicamente es una respuesta fisiológica o alteraciones fisiológicas, como ya lo mencioné anteriormente, que sería como sueño, vigilia, actividad física. O raramente una condición subyacente, como sería hipovolemia, una anemia o una alteración electrolítica. El tratamiento, como no se conocen las causas, pues iniciaríamos con lo que serían unos beta bloqueantes. Pero para esta taticardia sinusal, como van a haber palpitaciones de inicio y final gradual, se hace lo que sería un masaje carotidio para disminuir lo que serían estas palpitaciones o esta taticardia sinusal. La escasistolia auricular, o también conocida como la causa más frecuente de lo que serían las arritmias, o también definida como latidos anticipados de origen ectópico, donde su diagnóstico va a depender en un 60%
en lo que sería el Holter en el adulto, o a través de un electrocardiograma donde vamos a ver la visualización de unas ondas P prematuras seguidas de un QRS angosto. Su etiología básicamente es a través de individuos sanos, los cuales consumen alcohol, café y tabaco y presentan un síndrome ansioso, o a través de una afectación cardíaca. Clínicamente la misma cursa asintomáticamente y sus hallazgos son de forma causal en un electrocardiograma. El tratamiento básicamente comenzaremos con lo que serían las benzodiazepinas por las noches para la disminución de lo que sería la arritmia, beta bloqueantes, antiarrítmicos teniendo en cuenta el efecto proarrítmico del mismo y el procedimiento de lo que sería la ablación. Por otro punto tenemos el síndrome de preexcitación o Wolff-Parkinson-White, que significa la comunicación directa a través de lo que sería la cavidad superior e inferior del corazón a través de una vía accesoria, o también llamada el haz de Kent. Tenemos en cuenta que la comunicación entre aurículas y ventrículos se hace de forma normal a través del nódulo auriculoventricular. Cuando existe una vía accesoria, esto quiere decir que pasa por el haz de Kent y la comunicación es directa entre lo que sería la aurícula y su respectivo ventrículo, dándonos en lo que sería en el electrocardiograma una onda delta, un PR corto y un QRS normal, debido a que solamente cuando pasan por el haz de Kent ocurre una pequeña despolarización de una porción del ventrículo, y cuando termina de despolarizarse por la vía normal de conducción, pues el reflejo es que nos da en el electrocardiograma un complejo QRS normal. El mismo va a ser tanto ortodrómico como antidrómico, es decir, ortodrómica, que va a pasar a través de lo que sería la conducción normal y sube por la vía accesoria, y la antidrómica, es decir, pasa por la vía accesoria y sube por lo que sería la conducción normal. Su etiología básicamente es a través de esta vía anómala, que sería la vía accesoria o también denominada el haz de Kent, y su prevalencia es del 0,1 al 3% por cada 1000 en el electrocardiograma. La clínica básicamente es asintomática. Su frecuencia es a través de la taquicardia paroxística y la causa más frecuente es una fibrilación auricular. Continuando con lo que sería el tratamiento del síndrome Wolff-Parkinson-White, hablamos de que si hay la presencia de un paciente asintomático, hablamos de una preexcitación y lo consideramos de bajo riesgo y se deja bajo observación. Pero si hablamos de un paciente que presenta síntomas, que es sintomático, tenemos que hablar de un gol estándar, que sería a través de la ablación. Pero si el paciente presenta una fibrilación auricular, más a esto se le anexa lo que sería el síndrome de Wolff-Parkinson-White, hablamos de que necesitamos unos fármacos de primera línea, como sería la procainamida o la frecainida. Está contraindicado los betabloqueantes y los calciantagonistas. Si presenta este paciente alguna alteración hemodinámica, hablamos de que necesitamos de manera urgente una cardioversión bajo sedación. Ahora bien, para finalizar vamos a hablar de la taquicardia supraventricular, que la vamos a definir como cuando las conexiones eléctricas defectuosas del corazón o de zonas anormales de la actividad eléctrica provocan o mantienen un ritmo cardíaco anormal. El mismo se va a dividir en paroxísticas e incesantes, las cuales representan un 50% de estas taquicardias, o sostenidas mayor a 30 segundos o no sostenidas, que son menores a este valor. El diagnóstico es a través del electrocardiograma, donde vamos a visualizar características de un complejo QRS estrecho y unas ondas P. A través de 3 mecanismos se van a presentar estas taquicardias supraventriculares: taticardias auriculares, taticardias por reentrada nodal o taticardias mediadas a través de una vía accesoria, como ya la hemos descrito en lo que sería el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Su clínica va a ser en pacientes que no presentan alguna cardiopatía, va a haber síncope, va a haber dolor torácico, va a haber mareos, y anexo a eso debemos hacer diagnósticos diferenciales para no confundirlo con un episodio de ansiedad. Mi nombre es Stephanie Sierra y les voy a hablar sobre las taquicardias auriculares. Estas son las taquicardias que se originan en el músculo auricular y no dependen de la unión auriculoventricular ni de los ventrículos para su inicio y mantenimiento. Entre las causas encontramos enfermedades cardíacas como infarto agudo de miocardio
enfermedad aguda o crónica respiratoria como neumonía, trastornos metabólicos o electrolíticos como hipocalemia e hipertiroidismo, abuso de alcohol y sobredosis de fármacos, sobre todo los glucosados etílicos. Los signos y síntomas son similares a los presentes en las arritmias supraventriculares. Encontramos dolor de pecho, palpitaciones, disnea, mareo, sudoración, síncope y sensación de palpitación yugular. El diagnóstico es principalmente con el electrocardiograma. Las características incluyen frecuencia cardíaca que oscila entre 150 y 250 latidos por minuto, un ritmo regular, onda P normal, intervalo PR menor que el RP, siendo menos de 0.12 segundos, un complejo QRS normal o aberrante. Estas ocupan entre el 10 al 15% de los casos. El diagnóstico electrocardiográfico depende de la identificación de las ondas P y su morfología. Esta suele ser diferente en amplitud y en el eje eléctrico de la onda P sinusal. La relación entre la onda P y el QRS es variable. Cuando se objetivan más ondas P que complejo QRS, es decir, presencia de disociación auriculoventricular, se puede establecer el diagnóstico definitivo de taquicardia auricular. También se cuentan con otros estudios complementarios como estudio electrofisiológico, ecocardiograma, análisis de sangre y pruebas de fuerza. Para sistematizar las opciones terapéuticas establecemos dos tipos de taquicardia auricular, dependiendo de su expresión electrocardiográfica. En primer lugar tenemos la taquicardia auricular multifocal. Estas son las taquicardias auriculares en las que se identifican al menos 3 morfologías de onda P diferentes, sin contarle la onda P sinusal. Tiene una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, un ritmo irregular, un intervalo PR variable y un complejo QRS normal. Desde el punto de vista etiopatogénico, más del 95% de los taquicardias multifocales se asocian a broncopatía crónica descompensada o insuficiencia cardíaca, y su presencia es un marcador de severidad de la enfermedad subyacente. Se presentan en forma de episodios que duran varios días y con frecuencia alterna con crisis de fibrilación auricular y flúter auricular paroxístico. Clínicamente suele quedar enmascarado por síntomas de insuficiencia cardíaca y respiratorio, aunque su presencia suele agravar la disnea y puede añadir sensación de palpitación. En primer lugar, este tipo de taquicardia no responde a la cardioversión eléctrica. El tratamiento va enfocado a corregir la hipoxia y la hipercapnia con oxígeno por broncodilatadores y corticoides, compensar la insuficiencia cardíaca con diuréticos, vasodilatadores e inotrópicos y tratar los factores precipitantes de la descompensación respiratoria o cardíaca. En segunda línea están los antiarrítmicos, pero su eficacia es muy limitada y se debe reservar para los casos en los que la taquicardia no resuelve al estabilizar la patología base. Se puede utilizar metoprolol y verapamilo para el control de la respuesta ventricular o reversión. Amiodarona en pacientes en el que los dos fármacos anteriormente mencionados no son eficaces o están contraindicados, ablación no selectiva del nodo auriculoventricular e implantación de marcapaso definitivo, y cardioversión eléctrica externa si se presenta taquicardia auricular incesante. En cuanto a la taquicardia monomórfica o unifocal, estas son las taquicardias en las que se identifican una sola morfología onda P diferente a la onda P sinusal. Su apariencia en el electrocardiograma depende del punto en el que se origina la actividad eléctrica, bien sea derecha o izquierda, y su frecuencia oscila entre 100 y 240 latidos por minuto. La taquicardia auricular en pacientes sin cardiopatía suele responder a un mecanismo de actividad focal desencadenado por potencial cardíaco o por foco de automatismo, mientras que la taquicardia auricular asociada a cardiopatía, especialmente valvulopatía mitral, suele responder a un mecanismo de reentrada intraauricular. Clínicamente se presentan dos formas de taquicardia unifocal. Tenemos la paroxística, que ocupa el 75% de los casos. Suele ser sintomática, en forma de palpitación, de inicio brusco, con frecuencia asociada a mareos, disnea o dolor torácico. En cuanto a la incesante, esta ocupa el 25%, suele ser asintomática y evolucionar a disfunción ventricular. Cuando presenta síntomas suelen ser palpitación, disnea, especialmente de esfuerzo. Este tipo de taquicardia responde mal al tratamiento farmacológico convencional.
El masaje del seno carotídeo y la adenosina en general bloquean temporalmente el nodo auriculoventricular. Sin embargo, estas medidas son ineficaces por tener un tiempo de actuación muy breve. Los fármacos antiarrítmicos del grupo de la propafenona y flecainida son las que presentan mayor eficacia. En los casos en el que la taquicardia sea sensible a catecolaminas, también son útiles los betabloqueantes. Ahora bien, en cuanto al tratamiento para la taquicardia auricular sin cardiopatía, hablamos de betabloqueantes, administración de antiarrítmicos, ablación con radiofrecuencia, amiodarona. Si los betabloqueantes no funcionan de manera eficaz, y cardioversión eléctrica si se presenta taquicardia cesante. En taquicardia asociada a cardiopatía se recomiendan betabloqueantes y antagonistas de los canales de calcio, ablación por radiofrecuencia no selectiva o selectiva y cardioversión eléctrica en casos incesantes. Ahora bien, la taquicardia intranodal se trata del mecanismo más frecuente de taquicardia supraventricular. Afecta predominantemente a las mujeres, en un 80%. Puede observarse en niños, más frecuentemente entre los 15 y los 20 años. Se presenta habitualmente como taquicardia paroxística regular, frecuentemente entre 120 y 250 latidos por minuto se presenta la frecuencia. Se observa típicamente una onda P retrógrada negativa y en ocasiones no se observa onda P. Puede quedar enmascarada al suponerse con el complejo QRS. Además, este complejo tiene características de estéreo estrecho. La taquicardia se debe a la existencia de una doble vía nodal que permite el establecimiento de un circuito de reentrada. La vía rápida presenta conducción rápida y un periodo arterial más largo que la vía de conducción lenta y se desencadena por una en la vía rápida. En cuanto al cuadro clínico, además de palpitación, dolor torácico, ansiedad o síncope, la taquicardia intranodal se caracteriza por sensación de palpitación en el cuello debido a que la contracción auricular tiene lugar simultáneamente a la ventricular, para crear un reflujo en el pulso yugular que produce ondas A, conocidas como signo de rana. Desde el punto de vista electrofisiológico, se distinguen dos formas de taquicardia, dependiendo de la velocidad de conducción y el sitio en el que son recorridos. Hablamos de una taquicardia intranodal típica o común. Esta posee el 90% de todos los casos. Es de tipo lenta rápido, en el que el estímulo se conduce por la vía lenta en sentido descendente y por vía rápida en sentido ascendente. La onda P está constantemente relacionada con el complejo QRS y mayormente queda enmascarada. En cuanto a las taquicardias intranodales atípicas o no comunes, representan el 10% de los casos. Cuando son de tipo rápido-lento, el estímulo se conduce por la vía rápida en sentido descendente y por la vía lenta en sentido ascendente. El estímulo se conduce en sentido descendente y ascendente por dos vías de velocidad de conducción lenta. En cuanto al tratamiento, hablamos de una terapia aguda. Cuando se presenta un paciente hemodinámicamente inestable, se puede realizar una cardioversión sincronizada. Y si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, realizaremos maniobras vagales, preferiblemente en posición supina con las piernas levantadas. Se administra adenosina en bolo de 6 a 18 miligramos intravenosos si la maniobra vagal falla, verapamilo y dieltiazem intravenoso si las dos anteriores fallan, betabloqueantes tipo esmolol o metoprolol intravenoso y por última instancia cardioversión sincronizada. En cuanto a la terapia crónica, se recomienda ablación con catéter, dieltiazem o verapamilo y betabloqueantes si la ablación con catéter no es considerada factible. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Adriana Carita y continuando con el seminario de las arritmias cardíacas tenemos lo que es el flúter auricular. El flúter auricular no es más que una arritmia rápida. Esta arritmia se va a presentar a nivel auricular de aproximadamente 300 latidos por minuto a nivel auricular. Esta arritmia durante la visión directa de la aurícula se presenta como una arritmia rápida en alas de mariposa y tiene un patrón electrocardiográfico flúter auricular.
Esta se puede presentar en individuos sanos que no tienen ninguna cardiopatía aparente, como lo son las personas que practican algún deporte de resistencia, pero más frecuentemente se asocian a personas que tienen hipertensión arterial, aquellas que tienen una edad avanzada, que tienen una enfermedad pulmonar crónica, que tienen una cardiopatía coronaria, alguna enfermedad reumática o miocardiopatía. En ocasiones existe un factor principal, como es la pericarditis y el hipotiroidismo. Entre su cuadro clínico, al inicio puede ser asintomático, no presenta ninguna manifestación, alejada de las crisis de palpitaciones, pero otras veces su primera manifestación puede ser una embolia arterial y una insuficiencia. Dentro de la denominación de Flutter se engloban otras arritmias auriculares que van a compartir un mecanismo de macrorreentrada auricular. Estas arritmias ocurren frecuentemente en pacientes con cardiopatías orgánicas, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con enfermedad pulmonar o pacientes que tienen una edad avanzada. A diferencia de la fibrilación auricular, consiste en una actividad rítmica, estable y continua, debido a una macrorreentrada auricular, que aparece generalmente por la existencia de dilatación y fibrosis. En el flúter auricular tenemos que saber que hay un flúter típico y hay un flúter atípico. El flúter típico se define electrofisiológicamente como una macrorreentrada auricular en la aurícula derecha, en la que la onda de reentrada va a girar alrededor de la válvula tricúspide. Este va a tener un sentido tanto antihorario como horario. Lo importante de estos sentidos es su activación. Por lo menos el sentido antihorario se va a activar de manera craneocaudal. Él va a hacer un recorrido y va a llegar hasta el techo de la aurícula derecha, mientras que el flúter horario, su activación va a ser contraria a la activación del flúter antihorario. En el diagnóstico electrocardiográfico del flúter antihorario tenemos que saber que se presentan las derivaciones inferiores, es decir, D2, D3 y ABF. ¿Cómo se va a presentar? Inicialmente lo vamos a ver como una deflexión negativa, seguidamente de un ascenso positivo rápido. A continuación va a venir una meseta que va a descender lentamente hasta llegar nuevamente a la deflexión negativa. Esto nos va a dar un patrón que se va a llamar el patrón en dientes de sierra. Ya concluyendo con el flúter típico, pasamos a lo que es el flúter atípico. El flúter atípico se va a definir como cualquier otra taquicardia de macrorreentrada auricular. Esto se va a dar ¿por qué? Porque las aurículas ya están dilatadas y fibróticas. Y aquí la morfología de la onda P va a ser variable. O sea, en el electrocardiograma no vamos a tener una morfología exacta de la onda P. Y el tratamiento como tal va a ser la ablación del nodo auriculoventricular previa a la colocación. El tratamiento del flúter auricular. Se procede a la reversión del ritmo sinusal. La reversión espontánea del flúter es poco frecuente. Los métodos para revertir esta arritmia son la cardioversión eléctrica sincronizada de 50 a 100 joules y la sobreestimulación eléctrica mediante un electrocatéter situado en la aurícula derecha. Los fármacos aquí son poco eficaces, sin embargo se utilizan preventivamente, como lo es la flecainida y la propafenona, siempre asociados a un fármaco que aumente la refractariedad del nodo auriculoventricular, como lo son los betabloqueantes. En este caso podemos utilizar el dilitiazem o el verapamil. Si existe alguna cardiopatía, se utiliza el sotalol y la amidorona. El tratamiento de elección es la interrupción del circuito de reentrada mediante la ablación con radiofrecuencia del istmo caudocúspeo. Sabiendo que el flúter auricular es una arritmia de bajo riesgo embólico, se pueden utilizar anticoagulantes, los mismos que se utilizan en la fibrilación auricular, tanto para pacientes que tengan un periodo crónico como paroxístico. Estos anticoagulantes se explican más adelante en el tratamiento de la fibrilación. Taquicardia auricular incisional. En pacientes intervenidos con cardiopatías congénitas se puede presentar taquicardia debido a una macrorreentrada alrededor de una cicatriz, de atriotomía o de la colocación de un parche para la corrección de alguna anomalía. Aquí el tratamiento en general puede ser la ablación, pero hay nuevas técnicas mediante estudios que dicen que hay un método de reconstrucción tridimensional de las cavidades cardíacas, el cual sería eficaz para tratar. Una sostenida más frecuente consiste en la desorganización total de la actividad eléctrica de la aurícula y hay ausencia de la contracción auricular. Entre sus mecanismos fisiopatológicos se debe a múltiples ondas de reentrada que cambian constantemente de dirección, lo cual va a dar una actividad eléctrica errónea. Por lo tanto, va a ser muy desorganizada la activación de la aurícula.
En trousotología tenemos que se presentan personas de la tercera edad y en la edad media se presentan aquellas personas que tienen hipertensión arterial, que practican algún deporte de resistencia. También se puede presentar en personas que tienen una cardiopatía reumática, una cardiopatía isquémica, una miocardiopatía hipertrófica, que tienen una insuficiencia cardíaca y que tienen La clasificación de la fibrilación auricular tiene 5 episodios. El primer episodio de fibrilación auricular, como su nombre lo indica, es el primer episodio. No se sabe si van a seguir apareciendo episodios de recurrencia. Segundo, fibrilación auricular paroxística. Es aquella que se autolimita durante 7 días si el paciente recibe tratamiento de cardiovascular o farmacológico. Fibrilación auricular persistente. Es aquella que prosigue de los 7 días, pero aquí todavía el paciente puede tener un tratamiento de cardiovascular o farmacológico. Fibrilación auricular persistente a larga duración. Es aquella que prosigue mayor de un año. Fibrilación auricular permanente. Como su nombre lo indica, el paciente ya va a estar permanentemente con la fibrilación auricular, porque él y el médico tratante decidieron no hacer reversión del ritmo sinusal. Entre la clínica de la fibrilación auricular, esta puede empezar con palpitaciones o el paciente presenta fatiga, náusea y en algunos casos mareo. Sin embargo, lo más notorio aquí es que se puede presentar un edema pulmonar y una trombosis de las aurículas. Y todo esto puede desencadenar a lo que es una severa. La exploración física como tal va a permitir establecer el diagnóstico, ya que el flujo arterial va a ser irregular y rápido, excepto en pacientes que reciben tratamiento. El primer ruido cardíaco va a variar en intensidad y el pulso yugular va a haber una ausencia de la onda A. Electrocardiográficamente se puede observar irregularidad de los ciclos en los intervalos RR, como lo podemos observar aquí. Para el tratamiento de la fibrilación auricular hay que considerar varios aspectos. Empezamos con lo que es la reversión del ritmo sinusal, estabilizar hemodinámicamente al paciente, ver la función ventricular y el tratamiento de la fibrilación auricular. La reversión del ritmo sinusal. Aquí vamos a hacer una cardioversión eléctrica o farmacológica. Vemos si el paciente tiene un trastorno hemodinámico grave, vamos a hacer una cardioversión eléctrica sincronizada. Si tiene buena función ventricular, le podemos administrar beta-bloqueantes o antagonistas de los canales de calcio. Para el tratamiento de la fibrilación auricular vamos a ver si es menor de 48 horas, lo dejamos un tiempo en observación y le hacemos una cardioversión eléctrica. Si es mayor de 48 horas, pero menor de un año, le hacemos un tratamiento con anticoagulantes y antiarrítmicos vía oral. Y le vamos a decir al paciente que se los tome durante 3 semanas y a las 3 semanas venga para hacerle una cardioversión eléctrica. Hay pacientes que presentan un solo episodio de fibrilación auricular o presentan este episodio durante periodos alejados de tiempo. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Le vamos a indicar tratamiento que se le indica a las personas que tienen insuficiencia cardíaca, como es la propafenoma de 450 a 900 miligramos día o la flecainida de 200 a 400 miligramos día, siempre que no exista cardiopatía estructural en el. La trayectoria ventricular es la presencia de un latido cardíaco prematuro con respecto al latido cardíaco normal. Esto se va a originar por debajo del haz de His. Y el mecanismo por el cual se origina este latido es una microentrada en el tejido miocárdico, aunque otras veces se puede originar por un automatismo. En la clínica de la trasistolia ventricular, el paciente refiere una sensación de latido vigoroso, sensación de vacío en el epigastrio y en algunas ocasiones puede tener mareo o presíncope. El diagnóstico electrocardiográfico. Se conoce que el latido cardíaco prematuro es de origen ventricular cuando el complejo QRS es ancho o mayor de 120 milisegundos y no procede de una onda P. El tratamiento. En pacientes sin cardiopatía no se indica un tratamiento antiarrítmico para eliminar las trasistolias. Solo se controlan los factores desencadenantes como lo puede ser el café y el tabaco. O se le indica al paciente un tratamiento ansiolítico. En caso de que estos síntomas persistan, se puede utilizar un beta-bloqueante. El ritmo idioventricular acelerado. Es la presencia de un ritmo cardíaco entre 60 y 100 latidos por minuto, que se origina por debajo del haz de His. Su mecanismo va a tener origen en un automatismo normal del ventrículo, con una frecuencia de descarga superior a la del nódulo sinusal, es decir, el ritmo idioventricular acelerado va a competir con el nódulo sinusal
para el control del ritmo de los ventrículos. Diagnóstico electrocardiográfico. Se conoce por varios latidos sucesivos que van a ser de origen ventricular. Aquí el QRS va a ser ancho y no va a estar precedido de una onda P. Hola a todos, como ustedes ya me conocen, mi nombre es Sonia Pérez. Continuando con lo que son taquiarritmias ventriculares, yo le voy a hablar de taquicardia ventricular. Se denomina taquicardia ventricular a la presencia de un ritmo cardíaco superior a 100 latidos por minuto y cuyo origen se sitúa por debajo del haz de His, es decir, en la bifurcación del mismo. En su clasificación encontramos que las taquicardias ventriculares se clasifican según la duración, la morfología del electrocardiograma y la etiología. Según la duración y morfología del electrocardiograma encontramos la taquicardia ventricular no sostenida, que es aquella que tiene 3 o más latidos consecutivos y una duración inferior a 30 segundos. La taquicardia ventricular sostenida, que es la que persiste durante 30 segundos o que requiere cardioversión urgente por mala tolerancia hemodinámica. La taquicardia ventricular monomórfica, que es aquella donde los latidos consecutivos tienen un complejo QRS de idéntica morfología. Y por último, la taquicardia ventricular polimórfica, donde la morfología de todos los complejos QRS varían continuamente, como lo pueden observar en este electrocardiograma, y diferenciar de monomórfica a polimórfica. Según su etiología, pues diferentes bibliografías mencionan que la principal etiología es la cardiopatía isquémica. Sin embargo, pues pueden ocurrir como complicación de prácticamente todas las afecciones cardíacas. Entre ellas, como lo pueden ver, la miocardiopatía dilatada hipertrófica, las valvulopatías, la cardiopatía congénita, la enfermedad de Chagas y finalmente, pues existen un grupo de taquicardias ventriculares que aparecen en pacientes sin cardiopatía estructural demostrable y pues ellas son las denominadas idiopáticas, aunque también existen otras. Taquicardia ventricular monomórfica en la cardiopatía isquémica. Como lo acabé de mencionar, la cardiopatía isquémica es la etiología principal de las taquicardias ventriculares. Este tipo de taquicardia aparece fundamentalmente como una complicación en la fase crónica y aguda del infarto al miocardio. En pacientes con taquicardia ventricular monomórfica, las manifestaciones clínicas van a tener relación con la duración y la frecuencia de la arritmia y también con lo que es el grado de afección del miocardio. Entonces les explico lo siguiente. Como lo pueden ver en el esquema de ecuación que realicé, la presencia de una taquicardia ventricular monomórfica no sostenida puede ser totalmente asintomática o producir un episodio sincopal del cual el paciente se recupera al cesar la arritmia, es decir, cesa la arritmia y pues hay mejoría del paciente. En cambio, la presencia de una taquicardia ventricular monomórfica sostenida puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, un cuadro sincopal o incluso una parada cardiocirculatoria y al persistir la arritmia desencadenar una fibrilación ventricular. El diagnóstico electrocardiográfico de taquicardia ventricular monomórfica se basa en lo siguiente. Primero, que sea de origen ventricular obviamente, que haya presencia de 3 o más latidos consecutivos, idéntica morfología y a una frecuencia superior a 100 latidos por minuto. Pero ¿cómo sabemos que la arritmia, es decir, los latidos son de origen ventricular? Bueno, primero debemos ver en el electrocardiograma la presencia de complejo QRS ancho igual o superior a 120 microsegundos y sin actividad auricular previa. Aunque bueno, un dato muy importante que leí es que a veces existen taquicardias supraventriculares que también presentan complejo QRS ancho, como lo es en la presencia de un bloqueo de rama asociado o en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, como lo mencionó mi compañera anteriormente, pues hay que tener en cuenta estas dos patologías. Segundo, que haya disociación auriculoventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que las aurículas se activan a partir
del nódulo sinusal a una frecuencia inferior a la de la taquicardia. O sea, es decir, existen ondas P que siguen un ritmo independiente de los complejos QRS. Como lo pueden ver en el electro, en la derivación precordial B1, obsérvese la presencia de más complejos QRS que ondas auriculares. Hay 17 complejos QRS y 10 ondas P. Las bibliografías mencionan que la disociación auriculoventricular es un signo patognomónico de que la taquicardia es de origen ventricular. En las exploraciones complementarias encontramos que en la evaluación de un paciente que ha padecido una taquicardia ventricular monomórfica en el contexto de cardiopatía isquémica, que es la que le estoy mencionando, es importante obtener información sobre el estado del miocardio, es decir, un ecocardiograma, el estado funcional de la circulación coronaria, realizando una prueba de esfuerzo, y el estado eléctrico del corazón como un estudio electrofísico. Y pues a partir de los datos que obtengamos, se podrá planificar la estrategia terapéutica con la finalidad de no solo tratar la arritmia, sino también la enfermedad isquémica. Antes de comenzar con el tratamiento, es importante saber que el pronóstico de una taquicardia ventricular monomórfica sostenida en la fase crónica de un infarto al miocardio es un signo de mal pronóstico. Solo los pacientes con taquicardia ventricular monomórfica, bien tolerada, con la función del miocardio conservada, tienen un pronóstico pues, más benigno. Ahora bien, el tratamiento se puede dividir en dos apartados, como lo pueden ver allí: el tratamiento del episodio agudo y, por otro lado, el de largo plazo. Para el tratamiento de la fase aguda, la medida más efectiva es la realización de la cardioversión externa eléctrica, cuando existe compromiso hemodinámico. En caso de que la arritmia ya sea aceptable y bien tolerada por el paciente, pues se puede realizar el tratamiento farmacológico intravenoso. Una buena opción, como lo coloqué allí, es la administración de procainamida intravenosa a dosis de 10 miligramos por kilogramo, en bolo lento a 100 miligramos por minuto. Pues la respuesta a esto va a ser enlentecer la arritmia de manera progresiva hasta su terminación. Pues obviamente hay que monitorizar lo que es la presión sanguínea por el riesgo de hipotensión y no sobrepasar en ningún caso la dosis máxima a 1 gramo. Por otro lado, tenemos el tratamiento a largo plazo, que su objetivo no es más que controlar las recurrencias y por supuesto la prevención de la muerte súbita. En pacientes con buena función ventricular y si la taquicardia es bien tolerada, pues cabe ensayar lo que es la miodarona o el sotalol, como lo mencioné allí. Ahí están lo de las dosis. Y en casos específicos se puede intentar la ablación con radiofrecuencia del circuito y la implantación de un fibrilador automático. Esto pues en aquellos pacientes con alto riesgo de muerte súbita, ya que es el tratamiento pues más efectivo. Taquicardia ventricular monomórfica en la miocardiopatía dilatada. Bueno, la miocardiopatía dilatada es la segunda causa más frecuente de taquicardias ventriculares. Este tipo de taquicardia se tolera muy mal y puede llevar fácilmente a lo que es el deterioro hemodinámico, fibrilación ventricular y muerte súbita. Esto pues es debido a la gran disfunción ventricular izquierda que existe. Ahora bien, para valorar este tipo de arritmia ventricular pues se debe realizar por supuesto un electrocardiograma y algunas pruebas complementarias como lo son ecocardiograma, prueba de esfuerzo y un estudio electrofisiológico. En el diagnóstico electrocardiográfico vamos a encontrar que puede adoptar cualquier morfología. ¿Por qué? Porque puede ser monomórficas, polimórfica y hasta fibrilación ventricular. Pero se dice que hay algo exclusivo, casi exclusivo, de la miocardiopatía dilatada, que son alteraciones en la conducción en las ramas del haz de His y la dilatación de las cavidades cardíacas. En su pronóstico pues se menciona
que la miocardiopatía dilatada, o sea, el tipo de taquicardia en las miocardiopatías dilatadas es un signo de muy mal pronóstico. Más del 60% de los pacientes fallecen súbitamente en los meses posteriores del episodio a pesar de recibir tratamiento farmacológico. Finalmente para su tratamiento, pues debido al mal pronóstico, como ya lo mencioné, pues se realiza un trasplante cardíaco y pues en aquellos casos donde el paciente no tenga posibilidad de trasplante cardíaco, se menciona que la única protección eficaz es el implante de un desfibrilador automático. Taquicardia ventricular polimórfica. Este tipo de taquicardia se define como un ritmo cardíaco con una frecuencia superior a 100 latidos por minuto, cuyo origen se sitúa por debajo del haz de His y cuyos complejos QRS varían consecutivamente en la morfología, como ya lo expliqué anteriormente. Es importante mencionar que este tipo de taquicardia tiene peor tolerancia clínica que la taquicardia monomórfica, ya que si la taquicardia dura lo suficiente, o sea, es de tipo sostenida, mayor a 30 segundos, el paciente pierde el conocimiento. Y si persiste durante unos minutos, se puede transformar en una fibrilación ventricular, el paciente presentar una parada cardiorrespiratoria, incluso la muerte. En muchas bibliografías menciona que en la mayoría de las afecciones cardíacas este tipo de taquicardia puede aparecer como una complicación grave. En este tipo de taquicardia se presenta en las siguientes cardiopatías, como lo es torsade de Pointes y taquicardia ventricular polimórfica en la isquemia aguda del miocardio. La primera, torsade de Pointes, esta no es más que una taquicardia ventricular polimórfica muy rápida, entre 200 y 250 latidos por minuto, que se caracterizan por presentar complejos QRS de configuración variable, como lo pueden observar aquí en este electrocardiograma que coloqué. En su etiología encontramos que esta taquicardia suele aparecer en el síndrome QT largo, ya sea congénito o adquirido. Pues los congénitos se describen en las enfermedades congénitas, que las pueden buscar, y las adquiridas están relacionadas con lo que es la administración de fármacos como la quinolina, la procainamida, el sotalol, la miodarona y los antidepresivos tricíclicos, entre otros. Clínicamente esta enfermedad cursa con episodios sincopales y que fácilmente pueden evolucionar a una fibrilación ventricular y ocasionar la muerte del paciente. En su tratamiento, se menciona lo que es la implantación de marcapasos temporal y según su etiología, o sea, lo que son las formas adquiridas, pues se resuelve eliminando el fármaco causante. Por otro lado, encontramos la taquicardia ventricular polimórfica en isquemia aguda del miocardio. Se dice que esta no es más que la presencia de un episodio isquémico agudo que desencadena una serie de cambios electrofísicos en las células afectadas. ¿Qué pasa? Que estos cambios son los que provocan su clínica, la cual no es más que la aparición de arritmias ventriculares polimórficas y que pueden inducir a una fibrilación ventricular e incluso la muerte del paciente. Por ello, o sea, de tal manera que el tratamiento de la misma es la cardioversión externa urgente en caso de la fibrilación ventricular o la administración de lidocaína en las primeras 24 o 48 horas del infarto. Pues ya después de las medidas de reanimación, el tratamiento pues es igual a lo que se hace en el infarto agudo del miocardio, como ya lo vimos en el tema anterior. Para terminar con la clasificación de taquiarritmias ventriculares, encontramos por último la fibrilación ventricular. Esta consiste en la presencia de un ritmo ventricular rápido, más de 250 latidos por minuto. O sea, se imaginan, el ventrículo ni siquiera se contrae, el ventrículo tiembla. Y debido a ello, en el patrón electrocardiográfico,
encontramos que va a ser irregular y de morfología caótica. O sea, es una desorganización evidente sin ondas ni intervalos identificables y que lleva irremediablemente a la pérdida total de la contracción cardíaca. O sea, el paciente pierde la conciencia, consiguiente hay alteración hemodinámica y la muerte del paciente. Para que quede claro, o sea, como les mencioné, si los ventrículos no se contraen, no existe gasto cardíaco, no hay pulso palpable o audible y por eso es obligatoria la defibrilación inmediata con un shock eléctrico de corriente no sincronizada. En esta figura que se encuentra a la izquierda, pueden ver un electrocardiograma en sus 12 derivaciones durante un episodio de desfibrilación ventricular. Obsérvese que la actividad eléctrica está caótica en todas las derivaciones. Bradiarritmias. En esta clasificación de las arritmias se encuentran lo que son los trastornos del nódulo sinoauricular. Como todos ya sabemos, la activación eléctrica del corazón, o sea, la activación normal, se origina en el nódulo sinoauricular, que es el marcapaso predominante. Y pues que hay otros marcapasos accesorios como es el nódulo auriculoventricular que también pueden iniciar una activación eléctrica si el nódulo sinusal pues se encuentra disfuncional. ¿Por qué les menciono esto? Porque resulta que las bradiarritmias son el resultado de una falla en el inicio del impulso o en la conducción del mismo. A la derecha podemos ver las causas más comunes de los trastornos del nódulo sinusal, que son la disfunción del nódulo sinusal, extrínseca y intrínseca, y los bloqueos AV de la conducción, que ya pues el doctor nos dio esa clase anterior. Disfunción del nódulo sinoauricular. Esta se clasifica en disfunción extrínseca e intrínseca. Como lo pueden observar allí en el cuadro, en la disfunción extrínseca encontramos en su etiología que las causas más frecuentes son los fármacos, como los betabloqueantes, los bloqueadores, los canales de calcio, digoxina, entre otros, así como también el hipotiroidismo, hipoxia, hipotermia o cualquier reacción vagal. En el cuadro clínico, esta puede cursar de manera asintomática o provocar hipotensión o un síncope. En el diagnóstico pues se dice que se basa en relacionar los síntomas con la bradicardia y las pausas observadas en el electrocardiograma o en su defecto la aplicación de un holter. Y pues el tratamiento se dice que en ausencia de síntomas no es necesario establecer ningún tratamiento. Y por el contrario, pues se procede a tratar la causa desencadenante. Por el otro lado, en la disfunción intrínseca encontramos que esta es degenerativa, es decir, hay alteraciones estructurales en el nódulo. En su etiología, las causas más frecuentes son la arteriopatía coronaria, puede ser por enfermedades inflamatorias, pericarditis, miocarditis, iatrogénica, también por traumatismo torácico, entre otros. En el cuadro clínico pues se manifiesta por crisis de mareo, inestabilidad, presíncope o síncope. O muchas veces los pacientes cursan con síntomas inespecíficos como fatiga o intolerancia al esfuerzo. Se dice que en ocasiones se detecta en algunos pacientes taquicardia al esfuerzo. Entonces, si este signo ocurre, o sea, se detecta taquicardia al esfuerzo, se debe asociar a la bradicardia sinusal con crisis de taquicardia auricular. Y pues esto es llamado síndrome taquibradi. En el diagnóstico, pues la aplicación de un holter, pues se dice que debemos observar que durante este registro no haya presencia de taquicardia durante la actividad física, pues ya diagnosticamos solamente bradicardia sinusal. En cambio, si hay presencia de taquicardia al esfuerzo, pues como lo acabé de mencionar, es un síndrome taquibradi.
Pues dice que cuando no se alcanza el diagnóstico mediante este método, pues es necesario realizar un estudio electrofisiológico y así como también un ecocardiograma para confirmar el diagnóstico de la disfunción intrínseca. En el tratamiento, pues se dice que en presencia de síntomas, pues se recomienda aplicar un implante de un marcapaso permanente, o sea, controlar el ritmo. Para finalizar, se encuentra lo que es la hipersensibilidad del seno carotídeo. Esta no es más que una causa frecuente de síncope, especialmente en ancianos. En 1927, Hering demostró que la bradicardia, la hipotensión y los bloqueos AB se producían como respuesta al masaje sobre la carótida interna. Para entender esto, debemos saber que en su fisiopatología pues se encuentra que el seno carotídeo está formado por un grupo de varorreceptores y terminaciones nerviosas situadas en el origen de la carótida interna. Entonces, el estímulo que es generado sobre estos varorreceptores se transmite a través del nervio glosofaríngeo hasta el núcleo del tracto solitario que controla el nervio vago, y pues la respuesta vagal es la que provoca bradicardia, hipotensión y los bloqueos AB. En su etiología, se dice que se encuentra la enfermedad arterioesclerótica de la arteria carotídea, así como también la cirugía de cuello, los tumores y radioterapias administradas en la zona. En el cuadro clínico, pues esto no es más que episodios sincopales. En el diagnóstico, se realiza en pacientes que presentan la clínica y además una respuesta patológica al masaje sobre el seno carotídeo. Para tenerlo en cuenta, el masaje, sobre la arteria carótida, se realiza con el paciente en decúbito supino, con el cuello ligeramente extendido, y primero se deben auscultar las arterias para excluir lo que son los soplos. Luego, se realiza presión sobre la carótida bajo el ángulo de la mandíbula durante 5 segundos. Y se debe realizar en ambos lados, pero no simultáneamente, durante 5 segundos. La respuesta normal al masaje es una bradicardia, pero la presencia de una pausa a 3 segundos por bradicardia sinusal o bloqueo AB se considera como una respuesta patológica. Y pues el tratamiento, en el tratamiento de elección encontramos que es la estimulación cardíaca mediante un marcapaso bicameral. Eso fue todo, muchas gracias. Recuerden que toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje.